Bienvenidos a Entre Líneas, amigas y amigos. Soy Fernando Arreaza. Por estas fechas hemos querido preparar programas especiales, cambiando un poco el formato, dedicados a recibir invitados especiales para desarrollar una media hora de contenido, de información y revisando detalles de acuerdo a las características de cada invitado. Hoy tenemos a uno que siempre da muchísimo gusto conversar con él porque es un gran conversador, de esos peloteros inteligentes en su época de activo que uno se conseguía en el terreno de juego y que ya en una nueva fase pues está desarrollando una interesante carrera. Hoy día manager del equipo italiano para el Clásico Mundial de Béisbol del próximo año. Se trata de Francisco Cervelli, a quien le damos la bienvenida. Francisco, qué gusto saludarte. Bienvenido a Entre Líneas en One Baseball. Y primero que nada, pues, tu saludo para esa gente que está en audiencia. Hola Fernando, ¿cómo estás? El placer es mío. Gracias por esa presentación. El placer siempre es mío de poder conversar contigo. Me gusta tu oficina, ¿viste? Está muy... unos cuadros increíbles. No, contentísimo de poder conversar de nuevo y ponernos al día. Ponernos al día, esa es la idea. Destacado catcher en sus tiempos de activo, nació con los Yankees de Nueva York, allí irrumpió con esa energía que transmitía en el juego. Su época de estelaridad fue con los Piratas de Pittsburgh y en la parte reciente con los Marlins de Miami. Francisco Cervelli es un hombre joven, 39 años, podría estar activo, pero decidió retirarse por el tema de las contusiones, los golpes habituales de los receptores, y en esta nueva fase de su carrera ya ha sido técnico de grandes ligas y, como decíamos al principio, ya es manager y el manager de Italia para el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Recientemente, Francisco, estuviste en las reuniones invernales de MLB desarrolladas en Orlando hace poco. Háblanos un poco de lo que fue la experiencia de estar allí, de relacionarte con gente, de lo que significó la presencia de todos los equipos que van a estar en el Clásico, Italia representada por ti y los delegados del equipo italiano. Fue una experiencia bastante chévere. Yo en toda mi carrera nunca fui a un Winter Meetings. Me pareció algo súper interesante. Eh, eh, Vi tanta gente que estuvimos juntos, pues 20 años que tenía mucho que no veía. Este, súper chévere la conexión, hablando con los otros países, con las otras delegaciones. Eh, fue bastante bueno esos 2 días. Háblanos un poco de justamente asumir el rol de manager. Un rol de manager que es distinto al de un equipo día a día, donde tienes 25, 26, 30 peloteros a tu mando. En este caso es a distancia, vas armando un equipo con llamadas, con conversaciones. Háblanos de ese proceso de estructuración del equipo italiano que va a estar en Houston el año que viene. Mira, ser manager es algo que cuando empiezas a hacerlo te das cuenta que todas las críticas que le hacías a los otros managers cuando tomaban malas decisiones estaban completamente errados. Porque una cosa es ver el juego desde fuera y otra cosa es ver el juego como manager. El manager no puede eh, pensar mucho. O toma una decisión o no la toma, pero la decisión puede ser buena o mala. Entonces después tiene que correr con la responsabilidad de eso. Por eso es que es muy importante para el manager estar rodeado de un buen staff de entrenadores, de coaching staff, especialmente el pitching coach y el coach de banca. Si tú no tienes esos dos coaches buenos, tú estás en problemas. Mm. Eh, He estado en Italia viviendo en este año por 6 meses, menos de 6 meses. Tuve 2 campeonatos europeos, porque yo soy el manager también de la sub-23 y de la élite. Estoy preparando un equipo para ir a las Olimpiadas, al clasificatorio de las Olimpiadas en 3 años. Entonces tengo que agarrarlo entre los chamos y todo eso. Pero lo más interesante de este trabajo es que
es que te ves ahí en esos zapatos, no, no se te puede olvidar de que pasaste todas esas, que estuviste enfermo para jugar, que te dio miedo tal cosa y que cada uno, cada cabeza es un mundo. Entonces, lo más interesante es esa conexión que puede tener con cada uno de ellos y cambiarle su manera de pensar para que su juego mejore. Eso es eso es lo que creo que llena el manager. Cuando un jugador te da un abrazo y te da las Ujú. gracias y por la oportunidad, eso es lo que me encanta de esto. Ahora, para el Clásico Mundial, es un roster agregándole jugadores americanos. Es una locura porque hoy te dicen que sí y mañana te dicen que no. Mm. Es totalmente diferente, como si fuese un equipo de Dominicana, Venezuela, Estados Unidos. Ya tiene jugadores veteranos con contratos, con trayectoria y nadie les puede decir que no. En mi caso tengo muchos jugadores jóvenes donde los equipos pueden meterle un poco de presión y los chamos terminan diciendo que no. Pero es interesante. En esa estructura de los Vini Pascuantino o de los Jack Cagliaón o los Brandon Nimo, ¿cómo está el balance de estructura entre la base de esos muchachos que has dirigido en ya eventos como los que acabas de mencionar, que al final son los que te van a ayudar, digamos, a competir esa base? Mira, lo que estamos tratando es, o sea, Italia tiene un nuevo gerente, que es Ned Coletti, era antiguo gerente de los Dodgers, estuvo con San Francisco, tipo con mucha experiencia. Lo que queremos hacer es formar una base para que este problema no suceda cada 4 años. Una base donde tengamos un grupo de muchachos que sean siempre los que van de los próximos, no sé, por las próximas 3 ediciones, 4 ediciones, no lo sé. Uno de esos es Pascuantino, Caglianone. Queremos armar una estructura alrededor de ellos. Eh, y los demás nombres no lo puedo decir porque tenía dos abridores y se me cayeron y Sí. entonces ahora tengo que buscarme otro. Eh, pero ya pronto podré dar mi roster, un roster súper interesante, con jugadores muy buenos, que los voy a combinar con muchachos de Italia, que son ítalo-venezolanos, que son italianos, hay de todo, hay un poco, es variado, pero Ujú. la idea es armar un grupo fuerte de 4 o 5 muchachos que sean los que representen por los próximos 3 clásicos a la Italia. Hablaste de ese cuerpo técnico, de la ayuda que vas a tener del coach de picheo y del coach de banca. Jorge Posada creo que lo convocaste tú mismo de los Yankees, un hombre con un nombre propio en el béisbol. Háblanos un poco de esa estructura del cuerpo técnico que va a estar junto a ti. Sí, Jorge es mi buen amigo, fue uno de mis mentores. Le propuse la idea, me dijo que sí. ¿Por qué lo quiero tener ahí? Porque, bueno, es un tipo que ha ganado 5 anillos, un tipo que sabe Mm. ganar, y necesito una persona que le hable a los bateadores de la manera como él lo hace. O es blanco o es negro, es así. Aquí no hay rodeo, hay que ejecutar y, y sabe, y también el torneo es para los muchachos. Y si en 4 o si en una semana pueden aprender algo de él, una cosita pequeña sería muy bueno para su carrera. Aparte de él, tengo Ron Wotus, que eh, fue bench coach de Bochy y de Dusty Baker. Tengo a Dave Reghetti, que fue pitching coach de Bochy. Eh, Está Frankie Menequino como hitting coach. Fue mi coach cuando yo estaba en Liga Menores, una gran persona. Es otro tipo que tiene una energía increíble. A Nick Punto, Al Arbert en primera, Drew Butera. Y y el pitching coach principal es Alessandro Maestri, que es italiano. Jugamos juntos en el Clásico Mundial y jugó profesional y en la Liga Japonesa. Un tipo con unas ideas increíbles y trabajo con él en Italia también. Muy buen cuerpo técnico, sin lugar a dudas. Vaya, Pool B, 6 de marzo, Francisco Cervelli frente de Italia, himno italiano. Estados Unidos, México, Gran Bretaña y Brasil los rivales. El contexto de la competencia, el contexto del grupo, en un proceso de crecimiento. ¿Cómo lo evalúas? Todavía un poco a distancia, pero conociendo, por ejemplo, que
que caramba, Estados Unidos está armando un equipo probablemente el mejor que haya armado en su historia, ¿no? Sí, un grupito complicado. Nos toca primero Brasil, Gran Bretaña. Esos juegos hay que ganarlos. Mm, Esos juegos hay que ganarlos porque México juega muy bien, cada vez está entrando con mejor equipo. Estados Unidos ni se diga, lo que están armando es una cosa, pero es un torneo muy temprano y es un torneo donde no todos están listos para mm. jugar. Cualquier cosita puede suceder. Yo no voy a ese torneo a solo hacer una presentación. Yo voy a ganarlo. Y hay que ir lanzamiento por lanzamiento, inning por inning y partido por partido. Simple. Pues son todos juegos de playoff. Queremos hablar contigo de generalidades y cosas de actualidad, Francisco. El framing, yo desde que tengo uso de razón, lo estoy viendo. El catcher que quiere arrimar el picheo, que quiere extraerlo para convertirlo en strike, eso es muy viejo, no es nuevo. Pero lo nuevo es que se le ha dado mucha importancia e incluso influye decisivamente para darle el guante de oro al catcher en un determinado año. Tú eras muy bueno en eso y uno de los primeros catchers venezolanos que uno supo que era muy bien valorado en eso era el framing, extraer el strike, ese movimiento sutil para convertir un picheo en la zona cercana en strike. Háblanos un poco de eso, de ese arte en la evaluación para los catchers, jerarquizarlos de acuerdo a eso. Bueno, mira, los tiempos van cambiando, ¿sabes? Tenemos que adaptarnos a dónde están las cosas, dónde está la tecnología. El framing en mis tiempos era importante, pero nadie te lo decía. No te hablaban de negativo ni de positivo. Mm, Era arte, era dar una pincelada, ¿no? Yo jugaba con, para mí, el mejor de framing que he visto en toda mi vida, que era José Molina. mm. Era como que estaba sentado en un mueble viendo televisión y la mascota sonaba durísimo y los pitchers eran encantados con el tipo. Entonces, eso era lo que se trataba. Mientras más suave, mejor. Mientras menos movimiento, mejor. Hoy no es así. Hoy la prioridad es el framing, con una rodilla abajo, con mucho movimiento de guante. Para mí la cosa primordial de un catcher, que era la escuelita mía y era la escuela venezolana de catcher, era la relación con el pitcher. Mm. Cómo llamar el juego. Cómo estar en una posición donde puedas ver lo que está haciendo el otro bateador. Mi único problema con la manera de echar ahora es que los catchers que inclinan mucho el cuerpo hacia adelante no pueden ver lo que está haciendo el bateador. Es imposible. Es imposible. Por eso es que no pueden llamar buenos juegos. Se están viendo hasta equipos que llaman los juegos desde el dugout, que me parece algo fatal, porque esto es una pequeña liga. Y la única manera de saber o desarrollar es llamando pichón malo y resuelves después. Pero no hay eso ahora. ¿Por qué? Por las posiciones. Porque todos los picheos se deben framear. Entonces, no sé, cambia la dinámica. Yo hablaba una vez con Torrens. Eso fue temprano este año y le dije, cuando tú tengas a tu cerrador, que es un tipo que lanza 100 millas, que a veces no sabe para dónde la lanza, es muy efectivo. Yo creo que lo menos que te puedes concentrar con él es en framing, sino en agarrar la pelota. Mm. Es agarrar la pelota porque son 100 millas, el slider es uno de los mejores. Entonces, una partida que esté cerrada, eso te puede llevar a hacer un pass ball o a no bloquear. Mm. Pero la manera de medirlo hoy no es así. Entonces, cualquier cosa que yo diga no vale. Entonces, es lo que hay y hay unos tipos que son grandiosos con el guante, impresionante. Cal Raleigh el año pasado, 2024, no solo ganó el guante de oro como catcher, el catcher de los Marineros de Seattle, sino que ganó el guante de platino al mejor jugador defensivo de todas las grandes ligas. Y este año no gana, ni siquiera es nominado al guante de oro. ¿Cómo puede pasar eso en tu lectura y desde la perspectiva de un catcher? ¿Se mancó? Que es insólito que un año haya sido el mejor jugador defensivo de cualquier posición y de pronto ni siquiera es nominado al guante de oro y jugó 150 partidos como catcher y fue finalista para el más valioso. Y una opinión adicional, aparte de la elaboración en este cuestionamiento,
¿Tú crees que debió ser el más valioso Cal Raleigh por encima de Aaron Judge, entendiendo su importancia como catcher? Mira, hay cosas que no te las puedes explicar. Yo no me puedo explicar cómo Salvador se ganaba todos los años un guante de oro y de la noche a la mañana no lo ganó más. Las estadísticas cambiaron, la manera de ver al catcher es totalmente diferente. Un catcher es un recibidor de pelota. Si vamos entonces para guante de oro, yo se lo doy a Torrens, Mm. porque los números de Torrens son increíbles, especialmente sacando corredores en las bases. Pero eso no, eso ya es tercero. No sé exactamente cuáles son las analíticas y las cosas que están viendo hoy, porque yo jugué probablemente con la mejor camada de catcher de la historia que era Yadier Molina, Salvador, Rosel Martín Maldonado, Buster Posey, Joe Mauer, Mm. que esos eran tipos que uno decía marcaban la diferencia, ¿entiendes? Y ahora es muy difícil verlo. Eh, me impresionó por lo menos Alejandro Kirk, que lo que hizo en el playoff para mí me quitó el sombrero. Y lo del más valioso, sí, tiene mucha importancia. O sea, el problema es, ¿qué pasaba si él se ganaba el guante de oro otra vez? Había que darle el más valioso a él porque se ganó dos cosas. O simplemente no se lo ganó y ya perdió importancia en su defensiva. Pero Seattle estuvo a punto de ir a la Serie Mundial. ¿Tú no crees que él tiene responsabilidad sobre su cuerpo de lanzadores? Entonces hay algo ahí que tú debes saber más que yo, que eres periodista, pero yo no me sé esa analítica ni esas cosas ni cómo lo aprecian. No sé, pero yo sí se lo hubiese dado. A Cal Raleigh, el más valioso. Sí, sí, sin quitarle mérito a Josh, que es de otro planeta. Claro, ¿Sabes? claro. Un tipo, pero este tipo hizo algo eh, totalmente diferente a los demás, ¿entiendes? Queremos hablar de esos pitchers que él recibió desde Sisi Sabathia. Y comienzo preguntándote, ¿por qué Sisi Sabathia se enamoró de ti en los buenos términos? Quería y le gustaba que tú fueras su catcher, siendo él ya un pitcher con carrera de Salón de la Fama, consagrado como tal, y tú un muchachito que recién comenzabas en las grandes ligas. Bueno, lo que pasa es que él empezó mal en Nueva York y ya empezaron las críticas y todas esas cosas, le dieron tanto dinero. Entonces, yo estaba muy asustado ese día del primer juego que le recibí, estaba muy asustado. Y ese juego fueron 9 innings, 4 hits, 0 carreras, ganamos contra Baltimore. Pero lo que pasa es que él es un tipo que aunque parezca ser un tipo rudo, no lo es. Mm. Y a mí no me daba pena de nada y siempre tenía bulla y la energía. Esa combinación parece que calzó bien y de ahí fue muy fácil porque simplemente me decía, llama tú el juego que yo lo lanzo. Porque lo que sucedió en ese momento específico fue que le quité ese peso de encima de pensar qué tenía que lanzar y por qué. Simplemente tenemos que enderezar el camino de cada salida que tú tengas. Dame la responsabilidad de llamar el juego y tú te encargas de ejecutar los picheos. Y así fue que pasó. Mm. Eso era otra cosa. Bueno, antes jugaban mucho pelotero, 20 años atrás, 15 años atrás, había muchos peloteros de 30 años en adelante. Y ya esos tipos sabían que la única manera de que un novato jugara bien era haciéndolo sentir cómodo. Mm. Y ellos desde que llegué hicieron eso, especialmente él y Andy Petty. Fueron los tipos que a mí me, me, me soltaron, me abrieron la puerta y me dijeron, dale, que aquí no hay nadie y tú eres el tipo que nos va a ayudar. Y así pasó. Luego, en la etapa de Pittsburgh, te toca recibir a Garrett Cole, te toca recibir a Tyler Glasnow, te toca recibir a Jameson Taillon, todos lanzadores en ese momento jóvenes que venían emergiendo con gran perfil. Cole fue selección número 1 en el draft. Háblanos un poco, danos una pincelada de cada uno de ellos en sus características y cómo tú manejabas el juego, el plan con Cole, con Glasnow y con Taillon. Bueno, había un grupito bien grande de chamitos jóvenes con Cole. Cole era un tipo que él tenía ya estudiado todo, ¿sabes?
Él es un tipo muy metódico. Este picheo va aquí porque él no lo batea en esta situación. Entonces tú tenías que adaptarte a eso, ¿no? Al principio no fue fácil porque yo crecí con esta cosa de líder. Y en ese tiempo no entendía que el líder también podía sentarse a escuchar sin decir nada. Mm, Entonces con eso fui aprendiendo y buscándole la vuelta para poder hacer las cosas mejor. Con Glass no era muy novatico, era un tipo que lanzaba muchas bolas en ese tiempo, pero que los picheos eran increíbles, una recta que nadie le podía dar, la curva era increíble, pero no sabía, en ese tiempo no estaba como ajustado mecánicamente, tipeaba mucho los picheos, ¿sabes? Los bateadores del otro equipo sabían cuando venía recta curva, que todavía lo hace de vez en cuando, mm. pero ahora ya tiene la confianza, ya encontró que es un pitcher de norte-sur y que es muy difícil descifrar ese lanzamiento alto de recta con la curva que sale del mismo lugar. Lo Ujú. único que los dos hacen al final dos cosas diferentes. Me tocó Tyon. Tyon era uno de mis favoritos, fue un tipo que me dejaba tranquilo, me decía, tú llama el juego y yo ejecuto. Joe Musgrove, Chad Cool, tuve muchos pitchers jóvenes que eran impresionantes y que en el paso de los Piratas pude haber puesto un poquito ahí para que si continuaran su carrera y aprendieran algo. Entendiendo que ahora mismo, y ya para ir culminando, qué gusto conversar con Francisco Cervelli, que tu enfoque, tu concentración total está con Italia y hay un plan a largo plazo de fomentar el béisbol, de hacerlo crecer en nivel competitivo y se va a ver en el Clásico Mundial de Béisbol de marzo venidero. Pero hacia futuro, ¿cómo te ves? Entendiendo que estuviste como parte de un cuerpo técnico con los Padres de San Diego, de Grandes Ligas, que los Marlins tenían planificadas cosas importantes para contigo porque quedaron muy agradados y lo supe de dentro de la organización con lo que fue tu impacto como catcher, aún en poco tiempo, un impacto realmente importante. ¿Cómo te ves en el futuro? No inmediato, sino porque no llegas a 40 años, Francisco, y el béisbol sigue siendo tu vida. Cómo lo ves? ¿Cómo visualizas ese futuro? Mira, yo lo que creo y la recomendación que le daría, cada uno es diferente, la recomendación que le daría a una persona que tiene una carrera muy larga y se retira es que se tome un tiempo. Eh, Como lo dije, depende de la situación. Yo volví al béisbol muy rápido y no estaba preparado. Los dos primeros años fueron bien difíciles para mí. No me tomé tiempo para integrarme al mundo real. Todavía lo estoy aprendiendo. El mundo real es este que estoy viviendo ahora. Cuando jugaba en Grandes Ligas no es real, era mi Mm. realidad. Uno no sabe que uno no está preparado para cuando eso se acabe. Eh, y me tomé tiempo, estuve como huyéndole al béisbol, pero es que es imposible, mientras más le huye, él te encuentra, Mm. te encuentra. Me encontró con lo de Italia y empecé a verlo de una manera totalmente diferente. A mí este proyecto me encanta porque estoy sacando chamos que las esperanzas son cero hasta poder firmar profesional. Eso me gusta mucho, crear esperanza. A un largo plazo no lo sé. Vamos día a día, la idea es ir haciéndolo de una manera correcta y ir aprendiendo todo este camino ah, para estar preparado cuando otra oportunidad venga. Mucho éxito para ello, que sea lo mejor, Francisco, y muy agradecidos por el tiempo que nos has dado esta media hora tan sabrosa de conversación. Espero poder saludarte pronto y seguir esta conversa en caliente y de nuevo muy agradecidos. Gracias a ti, siempre para mí un placer hablar contigo. Cuando tú me escribes, eso es una orden Ujú. porque usted es y siempre será uno de los tipos más respetados y de los mejores de la televisión y del béisbol. Te agradezco ese comentario. Francisco Cervelli, hoy en Entre Líneas, agradecidos y nos despedimos por esta ocasión, programas especiales por estas fechas. Soy Fernando Arreaza, será hasta nuestro próximo encuentro.